Bueno, vamos con la tercera y última hora de clase por el día de hoy, con este núcleo número 19, en esta hermosa materia como es la Cristología de alta crítica. Vamos entonces a la clase número 12, en la continuidad de lo que venimos hablando acerca de las concupiscencias. En la carta a los hebreos se hace una mención a la tentación de Jesús en semejanza a la de nosotros, como sus seguidores, dándole por cierto que si nosotros somos tentados en el área sexual, de igual forma, Él padeció siendo tentado como nosotros. Citemos, y analicemos los pasajes. Pues, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Entonces acá es donde podemos estar claros que en cuanto a la tentación en esta área, nosotros podemos ir a Jesús y Él nos va a entender. Pero si nosotros por causa de esta tentación vamos al Espíritu Santo a buscar socorro y vamos a Dios a buscar socorro, ellos dos no tienen respuesta para nosotros. ¿Por qué? Ellos no son humanos. Ellos no tienen esa posición de humanos, pero no tenemos ninguna excusa porque tenemos a Jesús como humano, tentado en todo, pero sin pecar. Muy importante ese detalle ahí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Por lo tanto, cuando usted y yo seamos tentados, cuando usted y yo seamos seducidos, mientras no caigamos, no hay problema. Estaríamos tomando nosotros la misma actitud y la misma posición de Él. A continuación vamos a hacer crítica de algunos términos que están en los pasajes para poder tener mayor comprensión del mensaje que quiere transmitir el autor en relación a la humanidad de Jesús y su pronto auxilio en la tentación. Tentación. El término tentado que aparece en el griego es peirazo, que indica la prueba que viene de parte de Satanás como el tentador. Mateo 4:3. Tesalonicense, creo que es primera, 3:15. Dicha tentación siempre viene con la finalidad de sacarte, sacarte de la voluntad de Dios para acabarte, matarte en cuanto al propósito, destruirte en cuanto al propósito, reitero, desboronarte, aniquilarte. Todo este tipo de tentación las padeció Jesús. Padecer. El término en griego es peponten, que se lee que se ha padecido. Este término no solo es aplicable al sufrimiento externo que viene sobre el cuerpo físico, sino que también tiene que ver con el sufrimiento interno que se da en el alma cuando es conmovida por las ofertas que están implícitas en la tentación. La tentación para Jesús fue una experiencia extremadamente penosa al rechazar todas las ofertas que Satanás le hizo y que no dejaron de ser apetitosas para su alma. Si todo lo que el diablo le presentó a Jesús como tentación, no le llamó la atención
y dejó de ser una oferta para Jesús, entonces nunca fue tentación. Yo digo como un amigo mío, si el diablo en mi caso, el diablo me presenta y me trae, es decir, en el área sexual, el diablo me presenta a un hombre que quiera intimidad sexual conmigo, por ahí está súper recontrapelado. Y él lo sabe, por eso no lo hace. Sin embargo, hay hombres que tienen esa debilidad. Hay mujeres que tienen esa debilidad. En esa área hay que cuidarse. Hay que hacer como dicen los llaneros, que el que sabe dónde espantan, hay que pasar rezando. Entonces, el que sabe dónde es débil, evítelo. Pero en el área que usted sabe que es débil, cuídese. Ahí es donde usted debe de fortalecerse. Pero en el área que usted no es, tampoco se las tire de fuerte, pero no, el diablo sabe que ahí no va a hacer nada contigo. Y él no es como él no es como un cazador loco que llega a la montaña y comienza a dispararle a todos los mogotes a ver de dónde cae una guacharaca. No, ese no es el diablo. La tentación está en la seducción que Satanás ejerce sobre ti con la presentación de ofertas que no dejan de ser apetitosas para el alma. El conflicto y el padecimiento están en librar una batalla en el interior para no ceder a ella, por mucho que te atraiga. Debemos recordar que la tentación nace desde lo externo a lo interno y desde lo interno a lo externo. Lo externo es todo aquello que Satanás te ofrece y que a través de los sentidos logran cautivar tu alma, activando concupiscencias, en ella. En su mayoría, este fue el caso de Jesús. Un gran porcentaje de las tentaciones vinieron de lo externo para tratar de cautivar el alma de Jesús, mas él no codició a ninguna de ellas. Segunda a Corintios 5:21, primera de Pedro 2:22 y primera de Juan 3:5. Lo interno es todo tipo de tentación que viene como producto de nuestra propia ya va. Lo interno es todo tipo de tentación que viene como producto de nuestras propias apetitos, ¿verdad? Para que ejecuten las concupiscencias que anticipadamente están en el alma, bien sea que se dieron en lo natural o que fueron alimentadas por los sentidos físicos. El programa que nos pusimos a ver, la ropa o lo muy corto de ropa que traía la dama, en el caso de nosotros los caballeros, ¿no? Lo muy musculoso que vieron al tipo, en el caso de ustedes las damas, ¿no? Lo chévere y lo hermoso que habla el individuo, ajá. En la tentación que se dio, en la tentación que se dio en Jesús, en el desierto, su inicio fue de lo interno a lo externo. Es decir, la primera etapa de la tentación vino como producto de la concupiscencia que se dieron en Jesús por la abstinencia de alimento que tuvo y tuvo hambre. Semejanza, semejanza, traducido del griego como significa de la misma manera, conforme a otro exactamente igual. Esto indica que de la misma manera que nosotros somos tentados, fue tentado Jesús, o de la misma manera que fue tentado Jesús, somos tentados nosotros, semejanza. Y en este caso no solo hace mención a la tentación externa como tal, sino a los padecimientos internos de lucha que tuvo que librar Jesús en su alma ante ciertas ofertas que vinieron a causa de la tentación y no dejaron de llamar su
atención. Quiere decir que cuando algo te está llamando la atención, entender que todavía estás vivo. Porque si nada te llama la atención, estás muerto. Muerto ya. Ahora, si te mueve el piso, no te preocupes. Diga, todavía estoy vivo, tengo que cuidarme aquí. Ajá. Todo lo que nosotros como humanos, desde el punto de vista bíblico, hayamos pasado por causa de la tentación, Jesús lo pasó. Con la diferencia, en el caso de Jesús, que Él las libró todas. El objetivo es que nosotros lo hagamos igual. Aun cuando no estaba exento de haber pecado. Socorrer, del griego epilambano, que indica echar mano de, venir en auxilio. El socorro de parte de Jesús en la tentación tiene que ver con la comprensión que viene de Él por sí mismo, en la lucha interna que se produce en el alma a causa de las ofertas que se dan en la tentación. Por esta causa, por esta causa de haber pasado por los mismos, nos pueden dar asesoría por el Espíritu, a fin de que seamos libres del momento de la tentación y podamos salir ilesos de ella. Según este texto, Hebreos 2:18, socorro viene con el fin de evitar que caigamos en la tentación. Un amigo dice por ahí que en el caso de los hombres, que tenemos dos arrepentimientos. Uno, cuando viene la tentación y decimos que no, y bueno, se pasó la oportunidad de pecar, y entonces después decimos, wow, pelé ese boche. Pero es preferible decir pelé ese boche que me llevé ese bochazo. Me bocharon. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. ¿Qué es lo lógico? Bueno, hay algo que se llama intimidad. Cuando usted tiene intimidad con alguien, es que usted no le niega cosa interna a ese individuo, que tiene una relación estrecha. Entonces, cuando usted esté siendo tentado, ¿qué es lo más lógico? Intimidad con Jesús. Échale el cuento. Hable claro. Sea sencillo. Con Él, no con los hombres. Porque a veces a los hombres se nos da el yo-yo. Entonces, con Jesús, esa es una tumba. Eso no le va a decir a nadie. Y Él lo va a entender y Él lo va a ayudar. ¿Sí? Si analizamos el socorro que se menciona en Hebreos 4:16, es todo lo contrario. Este se da después de haber cedido a la tentación. Lo bueno del caso es que sea antes o después de la tentación, tenemos un sumo sacerdote que experimentó nuestra situación y es poderoso en cuanto a capacidad y moral para socorrernos en el momento de la tentación, cualquiera que sea el caso. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, oiga, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que dice la gente cuando alguien lo tiene sometido y él no puede hacer nada y quiere que lo ayuden? ¡Socorro! ¡Socorro! Bueno, ajá. Hebreos 4:14-16. Compadecer, del griego sumpanteo, que indica sufrir con otro, es el acto de ser afectado simultáneamente. En el caso de Cristo, el término compadecer tiene que ver con la solidaridad que se tiene con otro por causa de haber pasado
en similitud por la misma situación, en similitud por la misma situación. Es decir, si usted viene y le cuenta a Cristo lo que usted está pasando por alguna tentación, usted no ha caído en ninguna tentación, pero usted viene y le echa el cuento en oración, eso a él, uno, le agrada que usted tenga esa confianza con él. Otro, le va a ayudar a usted y me va a ayudar a mí a superar esa etapa porque ya él pasó por ahí. Ya ese camino trillado por él. Compadecer es apiadarse, es condolerse, es conmoverse a causa de la compasión y viene en socorro. Una de las cosas que usted debe tener muy claro, clarísimamente claro, es lo siguiente, que, oiga esto, Jesús sabe que la vida que le dio a usted es vida eterna. Nunca se le olvide esa broma. Usted lo revisó ya en la Biblia y usted lo leyó. Si usted no está muy claro que usted tiene vida eterna, ese problema es suyo, pero Jesús ya le dejó escrito eso. Pero cuando usted esté claro que usted tiene vida eterna y que la vida que usted tiene en Cristo, no hay manera de buscar otro camino, porque no hay otro camino y no hay otro en el que haya vida. Entonces, si estamos en Cristo Jesús y estamos pasando por esta serie de tentaciones, usted debe saber que esas tentaciones son circunstanciales, son momentáneas. Que mientras usted esté pasando por ella, el alma, porque no está sometida de un total, no está consagrada a Dios, va a padecer, va a sufrir, va a llorar, sí, circunstancialmente. Usted porque esté pasando por alguna tentación o porque cayó en una tentación no va a llorar lágrimas de sangre. ¿Verdad que no? Al caer en alguna tentación pasamos algunas penas, algunas vergüenzas circunstanciales, no son eternas, pero la salvación que tenemos es eterna. Entonces, ¿qué nos queda? Si 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. Eso es para los que caen. Y los que no han caído, mucho mejor. Pase, tranquilo, que eso es circunstancial. La tentación no va a ser todo el tiempo. El profeta Isaías, hablando, dice por allá que no se trillará para siempre el grano de trigo, sino que se trillará para quitarle la cáscara nada más. Una vez que se quita la cáscara del grano de trigo, no hay más molino. Del café también y de las demás cosas que se trillan también. Entonces, una vez que usted haga morir esa área en la cual usted está vivo a la tentación, una vez que usted con la ayuda del Señor la haga morirse, no va a haber más. Eso es circunstancial, eso es pasajero. Pero la vida que usted y yo tenemos en Cristo Jesús es eterna. Imagínense. Entonces compare una cosa con la otra. A ver en cuál vale la pena permanecer y estar sólido, ¿no? Ahora, y el auxilio, después de haber hecho un análisis etimológico de los términos, semejanza, socorro, compadecer, nos podemos dar cuenta que según los valores y las características de cada término, Jesús pasó por serias tentaciones que tocaron lo más profundo de su alma, tentaciones que tuvo que librar en intensas agonías. Su alma fue confrontada con las más grandes ofertas que no dejaron de ser llamativas para la humanidad de Jesús. Pero a causa de la obediencia, su alma fue confrontada por la voluntad de Dios, sufriendo un quebrantamiento en su propia voluntad. Por esta causa no se dio a las ofertas de Satanás y fue obediente hasta la muerte en la cruz. Filipenses 2, 8 y Hebreos 5, 7 y 8. Porque le digo algo. Los padecimientos y las tentaciones de Jesús no solamente fueron allá en el desierto, las que nos muestra, estas tres que nos muestra Mateo y Lucas.
Cuando Jesús le ofrecen colocarlo como rey sin ir a la cruz, ¿cree usted que esa no fue una tentación? Cuando en varias otras ocasiones intentaron apedrearlo, matarlo, ¿cree usted que eso en la parte humana de Jesús no fue rudo, no fue fuerte para él? Tenía necesidad de eso, ¿no? Pero padeció todo eso. Cuando en la cruz a él pide agua y le dan vinagre con hiel, ¿cree usted que eso no fue una tentación? El vinagre era vino ya piche, pudiéramos decir, y la hiel era con amarga, pero los dos juntos era un tipo de droga. Que si la toma, se mete una nota y no iba a sentir el dolor. Pero entonces el sacrificio no iba a ser limpio, puro, santo, porque estaba contaminado con droga. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Rechazar. Es decir, es más, cuando el ladrón que estaba a la izquierda le dice, si eres hijo de Dios, bájate de aquí y nos bajas a nosotros. ¿Cree usted que Jesús no lo podía hacer? Claro que sí. Todavía ahí, ya muriéndose. Fue tentado, pero muriéndose, salvó a uno también, el del otro lado, que le dijo, tú y yo estamos en el lugar que merecemos. Él no merece estar ahí. Todavía en la condición que tú estás no reconoce que lo que hemos hecho es malo, que nosotros sí estamos pagando lo correcto, pero él no. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Uno se perdió en la boca, en la puerta del infierno, y el otro se salvó, sacándolo Dios de la puerta del infierno. De los dos que estamos ahí. Con todo lo que Jesús estaba padeciendo. Es decir, no hubo un momento en el cual Jesús no dejara de mostrar salvación, con todo y lo que estaba padeciendo. Ahora, los padecimientos de Jesús. ¿Sí? Para narrar los padecimientos de Jesús, comenzaremos haciendo un análisis del Salmo 22. El Salmo 22 es totalmente cristocéntrico, o lo que se conoce como mesiánico. Lo que se denomina mesiánico. Hay una gran diferencia en los que está revelado en Isaías 53 en comparación a lo que presenta el Salmo 22. Entre los dos pasajes hay denominadores en común, pero como se presentan su contenido muy diferente. Isaías muestra el pensamiento de Dios en un cuadro profético, la agonía de Cristo por causa de la humanidad. Pero dicha revelación es el testimonio de un padre adolorido por la condición tan baja y degradante en la cual tuvo que someter a su propio hijo. El Salmo 22 revela el testimonio viviente del Hijo mismo, Jesús, pendiendo de un madero en el más grande de los sufrimientos y abandono, presentándose como ofrenda al Padre por la regeneración de la humanidad. Vamos a hacer un análisis concienzudo, preciso y conciso, exegético de dicho salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Nótese todo lo que se está Jesús acá expresándose en oración. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, ¿Jesús está mintiendo o está diciendo una verdad aquí? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué le daba derecho a Dios? Porque Dios no puede hacer nada Dios no hace nada sin principio. Es decir, ¿qué le dio derecho a Dios para abandonar a Jesús?
el pecado que estaba sobre Jesús, porque Dios es santo, 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 que no puede relacionarse con el pecado. Ahora, el pecado que estaba sobre Jesús, ¿quién lo colocó? El Espíritu Santo. Quita el pecado del hombre y lo coloca sobre Jesús, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Entonces, lo que le dio derecho a Dios para abandonar a Jesús fue el pecado. Ok. Lo que le dio derecho a Dios para juzgar el pecado que estaba sobre Jesús es que Jesús voluntariamente se había ofrecido. Lo que le dio derecho al diablo para hacer todo lo que estaba haciendo hasta cierto punto con Jesús es que Jesús estaba en pecado y estaba desamparado por el Padre y estaba desamparado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús dice, ¿por qué me ha desamparado? Jesús espiritualmente estaba aquí muerto, porque Dios lo había dejado. Caso único en la eternidad pasada, que no se volverá a dar en ninguna otra ocasión. Oiga esto, caso único, porque antes de eso, cuando el verbo se había separado del resto de la deidad, nunca más. ¿Cuándo se volverá a dar? Jamás y nunca. Caso único. Entonces, eso lo hace por amor a ti y por amor a mí. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Es decir, todo lo que estaba padeciendo Jesús, alguien que está padeciendo, ve el final de su padecimiento muy lejos, ¿sí? A como el que está disfrutando y está gozando, ve muy próximo que se termine ese momento. ¿Sí? Ahora, y de las palabras de mi clamor, es decir, Jesús había clamado intensamente al que él podría librar de la muerte y no le respondió. ¿Por qué no le respondió? Porque Jesús tenía que pasar por esa etapa, por ese momento. Con estas expresiones se deja ver el abandono total y completo de Dios, Padre, en su Hijo. Es inaceptable el poder entender el que un Padre tan amoroso abandone a su unigénito Hijo en la cruz, no entendiendo que por amor a la humanidad fue el que lo hizo. Estas expresiones fueron las que Jesús exclamó en la cruz, manifestando su angustia en la ausencia de la presencia de el omnipresente Elohim. Jesús sufrió el agravio, el agobio aplastante y desenfocante del estado de pecado que el soberano puso sobre él, según Isaías 53:6. Ahora, esta posición que Jesús está teniendo aquí, escúchenme, para nada usted y yo la vamos a padecer. Es decir, Dios a nosotros es imposible que nos abandone. ¿Por qué razón? Y si nos paremos a pecar y a pecar y a pecar, cualquier tipo de pecado que usted cometa no llega al nivel del pecado que estaba sobre Jesús, porque el pecado que estaba sobre Jesús era la incredulidad del mundo entero. Y los pecados que usted y yo podemos cometer son sociales y morales. Porque a esa, cuando Jesús antes de irse, dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, enviaré al Espíritu Santo. Él estará con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. Por lo tanto, a Jesús Dios no pudo abandonar, a usted y a mí, por más que pequemos, no nos puede abandonar. Entonces, estos padecimientos que se dieron en Jesús, es imposible que nosotros se den. Este es caso único caso que se dio en la vida de Jesús, para salvarlo. Dicho estado fue tan, seguimos avanzando aquí, aplastante y determinante, que lo ocultó de su Padre, que por naturaleza es santo. No solamente sufrió la separación y la ausencia de Dios, sino la desesperanza
ante el silencio del gran yo soy. Aunado a esto, Jesús sufrió el abandono en la cruz por la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no podía seguir morando en un ser que llevó el pecado de la humanidad y que por causa de eso pasó a ser el germen del pecado, pasando a ser una maldición. Pero tú eres santo. Es decir, escuche esto. En medio de todo esto, en medio de que Dios no le respondía, en medio de que Dios no lo auxiliaba, Jesús le está diciendo, pero tú eres santo. Es decir, lo que estás haciendo es correcto. No estás violando tus principios. No estás abandonando a tu hijo por capricho. No, lo estás haciendo porque es lo correcto. Pero tú eres santo. Estas expresiones es el reconocimiento que Jesús hace de la separación y ausencia que sufrió de parte de Dios, de parte de lo divino, sabiendo la condición y el estado de pecado en la que el Padre le había llevado, que no fue juzgado en la cruz como un hombre pecador, hablando de Jesús, sino como un hombre cargado de pecado, como el pecado mismo, o como el germen del pecado. Jesús nunca pecó, pero sintió el peso del pecado. Jesús reconoció la naturaleza pura de Dios en su santidad, que entendió que nada menos que la ausencia y la separación y el silencio del que 3 veces es santo le pudo haber pasado. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Él está reconociendo que los padres de Israel esperaron en él y fueron librados. Pero él no va a ser librado. Importante eso, ¿no? Clamaron a ti y fueron librados. Él está clamando y no va a ser librado. Confiaron en ti, él está confiando y no fueron avergonzados. Eso sí estaba en la espera para Jesús. Él no será avergonzado, pero no iba a ser librado de lo que le estaba viniendo, porque lo que le estaba pasando era justo y recto por causa del estado que estaba colocado sobre él. David exclama: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado. Todo lo contrario se dio con el alma, con el más grande hijo de David, que siendo justo, cumplidor de la ley y los mandamientos y las demandas de Dios, en el quien no se halló pecado, primera de Pedro 2:22, murió como un esclavo y fue la vergüenza de todo. Mas yo soy gusano. Ya vamos a estudiar qué es ese gusano. Y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Vamos a estudiar y a tomar en cuenta algunas propiedades que se dan en este tipo de gusano, del cual no por mera casualidad Jesús hace referencia. La palabra hebrea para gusano es, en el pasaje es tolat, que significa gusano rojo, y su nombre es Cocus ilícit, típico de Israel, y nos muestra grandes verdades en común a la obra redentora de Cristo. David fue dirigido e inspirado por el Espíritu al hacer referencia al gusano. Él dijo: soy como él, gusano Cocus ilucis. Pudo haber hecho referencia a cualquier gusano, pero fue específico en un tipo de gusano que tiene características en común a los padecimientos y beneficios que se dieron en Jesús en la cruz, en su muerte y resurrección. Aquí no estamos hablando del gusano que sale en los animales cuando están heridos. Aquí no estamos hablando del gusano que sale en las matas por ahí, que pica y produce fiebre y eso no.
No estamos hablando del gusano que se come la parchita, no es un gusano común. Este gusano es tan rojo carmesí que parece que fue golpeado y estuviese todo ensangrentado. Jesús, al usar el término gusano para referirse a él, además de su estado despectivo, puede estar haciendo referencia a la tortura física por la cual pasó, que fueron tan grandes los sufrimientos, padecimientos, que él quedó bañado en su propia sangre carmesí, todo ensangrentado, típico del color del gusano. También la hembra de este gusano, a la hora de dar a luz, oiga lo que viene, a sus hijos, sube a un árbol, allí muere. Ella sabe que va a morir, sin embargo, sube al árbol para dar vida a lo suyo. El Señor Jesús voluntariamente dio su vida en un madero en forma voluntaria, subiendo para dar a luz una nueva generación, que es a lo que usted pertenece, que se llama la iglesia, libre, oiga, del estado de pecado. Y aquí es donde lamentablemente un 95, y me quedo corto, un 98, 99,9% del liderato desconoce esta verdad. Es decir, él sube a la cruz voluntario, nadie lo obliga, estando allá todavía le dicen: si eres hijo de Dios, desciende de ahí, nos salvas a nosotros también aquí, que nos van a linchar, aquí nos va a linchar Roma. Roma no estaba jugando carrito, por supuesto, en conchupancia con los israelíes de su época. Entonces, él sigue allí. ¿Cómo llegó a ese lugar? Como el gusano. El gusano en su color normal es ese, rojo. Pero la hembra sube al árbol para allí dar a luz. Y en su dar a luz muere. Así hay dos elementos más: el alacrán y la araña. ¿Sabe usted? La araña pone la bola de huevos en la parte de atrás, la carga, la cela, la cuida. Cuando ellos nacen, todos se la encaraman y se la comen. Lo mismo pasa con los alacranes. Lo mismo pasa con este gusano. Ahora, después de su alumbramiento, este tipo de gusano muere. Y el cuerpo inerte, oiga, sin vida, le sirve a las crías de comida. Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6, 54 al 56, pero esto lo estamos hablando alegóricamente. Cuarto día después de muerto, el gusano pierde su color rojo, oiga, carmesí, que lo caracteriza, y se vuelve blanco como la nieve y como blanca lana, y su cuerpo se vuelve una cera que se convierte en un preservativo de su propia putrefacción. El cuerpo de Jesús, según el testimonio del apóstol Pedro, no vio corrupción. Hechos 2:31. Gracias a Dios, por medio de la ofrenda del cuerpo del Señor Jesús, somos preservados de la muerte, y el cuerpo blanco del gusano como la nieve es porque Jesús purifica y hace blanco nuestros pecados con su sangre para las vestimentas sacerdotales. Se usaba este gusano, escuche esto, es decir, el color se usaba para las vestimentas sacerdotales y para el velo del tabernáculo, que fue rasgado en dos. Cuando Cristo muere, esto nos enseña que con su sacrificio, Cristo nos hace sacerdotes, de lo cual dice la Escritura que Jesús nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 1, 5 y 6, y que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió.
a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 10, 19 y 20. ¿Sí? Vamos a ir cerrando por aquí. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. El estudiar, el estirar la boca y el menear la cabeza son expresiones extremas de burla, provocativa y tentadora, instando a Jesús a descender de la cruz para su propia salvación. Jesús fue tentado hasta el umbral de la muerte. Esto es registrado, esto es registrado en el evangelista en su escrito, Mateo 27, 42 y 43. Pero tú eres el que sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. En esta expresión vemos a un Jesús ministrando a su alma, plenamente convencido sobre el cuidado de Dios desde su encarnación, su gestación, nacimiento, su niñez y su adolescencia, su adultez, y que en esta etapa final, en la hora de su muerte y pasando a en la hora de su muerte, sí, y pasando a la muerte, no dudaría del cuidado del omnipotente Dios. Me han rodeado muchos toros. Importante esto aquí, ¿no? Me han rodeado muchos toros. Esto lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase. Pero fue el tiempo.